La historia arranca en el sur de Francia, en pleno verano. El sol quema la tierra y el agua de un lago apartado parece la única forma de escapar del calor. Allí llega Frank, un joven tranquilo que busca algo más que un baño refrescante. Porque ese lago no es un sitio cualquiera. Es un lugar de encuentro donde hombres se reúnen en secreto, lejos de miradas indiscretas, para conocerse y a veces tener aventuras que no pasan de una tarde. Frank pasa las primeras horas tumbado en la orilla, observando. Hay algo hipnótico en la rutina de ese lugar. Los hombres que llegan con sus toallas, las miradas que se cruzan, las caminatas hacia el bosque donde los encuentros ocurren bajo los árboles. Pero Frank no parece tener prisa. Se baña, fuma un cigarrillo, se sienta a contemplar el agua. Y, casi sin darse cuenta, empieza a fijarse en dos figuras que destacan entre el resto. Uno de ellos es Henri, un hombre mayor que no participa en los juegos del bosque. Se sienta aparte, en silencio, mirando el lago con un aire de melancolía. El otro es Michel, un nadador atractivo que se mueve con la seguridad de quien sabe que todos le observan. Frank se siente intrigado por ambos, por Henri, que parece tan distante, y por Michel, que ejerce una fascinación difícil de explicar. Pasan los días y Frank repite la misma rutina. Llega temprano, deja su toalla en el mismo sitio, se sumerge en el agua y observa todo con una mezcla de curiosidad y deseo. Una tarde, mientras el sol empieza a caer, se atreve a acercarse a Henri. Se sienta a su lado con un gesto tímido. Henri le mira con esa calma extraña que lo caracteriza y le ofrece un cigarrillo. Es el inicio de una amistad discreta. Dos hombres que comparten silencios largos y conversaciones pequeñas, mientras a su alrededor el lago sigue siendo un escenario de encuentros clandestinos. Frank no se lo dice, pero cada día que pasa, su mirada se queda atrapada un poco más en la figura de Michel, en su sonrisa segura, en la forma en que sale del agua como si todo el mundo le perteneciera. Y aunque todavía no lo sepa, esa atracción va a arrastrarle hacia una historia donde el deseo y el peligro se mezclan hasta no poder separarse. Pasan los días y la rutina del lago se convierte en algo casi hipnótico para Frank. Cada mañana llega con la misma mezcla de calma y expectación. Se tumba en su lugar habitual, se da un baño largo, charla un rato con Henri. Pero todo eso no es más que la antesala de lo que realmente espera. La llegada de Michel. Michel se ha convertido en el centro de su atención, no porque sea el único hombre atractivo en el lago, sino porque hay algo en él que parece magnético. Una mezcla de seguridad, misterio y peligro que a Frank le resulta imposible ignorar. Una tarde, mientras el sol empieza a teñir el agua de naranja, Michel se acerca a la orilla. Se quita la ropa con la misma naturalidad de siempre y entra en el agua. Frank le observa desde su toalla, con la respiración contenida. Cuando Michel sale del agua, sus miradas se cruzan un instante. Es un segundo, pero basta para que Frank sienta que todo su cuerpo se enciende. Un gesto mínimo que confirma que Michel también se ha dado cuenta de su presencia. Esa noche, Frank apenas duerme. Repasa ese momento una y otra vez, imaginando qué pasaría si se atreviera a acercarse. Si decidiera convertir esa curiosidad en algo más. Al día siguiente, Frank vuelve al lago antes de que amanezca del todo. Henri está sentado en su sitio de siempre, con la mirada perdida en el agua. «Hoy vienes temprano», comenta con voz tranquila. Frank sonríe pero no dice nada. Sabe que Henri intuye lo que le ocurre, que se ha dado cuenta de que su interés por Michel va más allá de la curiosidad. Durante un rato, los dos se quedan en silencio. Henri le observa con cierta preocupación, porque es consciente de que Michel no es como los demás, que hay algo en su forma de comportarse que no termina de encajar. Pero Frank no quiere escuchar advertencias, no quiere pensar en consecuencias, solo quiere acercarse a esa figura que le atrae como un imán. Esa tarde, cuando Michel vuelve al lago, Frank reúne el valor para seguirle discretamente cuando se adentra en el bosque. Es un gesto que parece pequeño, pero que cambia todo. Entre los árboles, el mundo se convierte en un lugar distinto, silencioso, expectante,
cargado de un deseo que Frank nunca había sentido con tanta fuerza. Allí, lejos de miradas, por fin se acercan. Se miran en silencio, con esa mezcla de curiosidad y urgencia. Y aunque todavía no lo sabe, en ese momento Frank está cruzando un límite del que ya no podrá regresar. La primera vez que Frank y Michelle se encuentran entre los árboles, todo ocurre en silencio. No hay palabras, solo miradas largas y un acercamiento que se siente inevitable. Es un momento cargado de electricidad. Frank siente que el corazón le late en la garganta mientras Michelle le rodea con sus brazos. Se besan con una intensidad que hace que todo lo demás se borre. El murmullo del lago, el rumor lejano de otros hombres escondidos en el bosque, la voz de su propia conciencia que le advierte que algo no encaja. Cuando regresan a la orilla, cada uno recoge su toalla sin decir nada, pero en sus miradas hay una promesa silenciosa. Esto no ha hecho más que empezar. Los días siguientes se convierten en una rutina secreta. Cada tarde, Michelle llega un poco más tarde de lo habitual. Se baña, toma el sol, finge que no le importa la presencia de Frank. Y cuando el sol empieza a caer, se adentran juntos en el bosque. Para Frank, esos encuentros son un descubrimiento. Nunca había sentido un deseo tan urgente, tan absoluto. Michelle parece dominar cada momento con una seguridad que a él le resulta tan atractiva como perturbadora. Pero no todo es placer. Hay algo en Michelle que inquieta a Frank. Una frialdad en su mirada cuando todo termina. Una manera de marcharse sin mirar atrás, como si nada de lo que ocurre tuviera importancia. Una tarde, después de estar juntos, Frank regresa a la orilla mientras Michelle se queda un rato nadando. Se sienta cerca de Henry, que observa la escena con expresión seria. ¿Sabes quién es?, pregunta Henry, sin apartar la vista del agua. Frank tarda un segundo en contestar. No, pero tampoco me importa. Henry asiente con un gesto que no es exactamente de aprobación. Debería importarte, murmura. Frank guarda silencio. No quiere pensar en eso. No quiere complicar lo que para él es, hasta ahora, la primera vez que siente algo tan intenso. Pero esa noche, cuando cierra los ojos en su cama, una inquietud empieza a enraizarse en su pecho. Porque el deseo es poderoso, sí, pero también ciego. Y en el fondo, aunque no quiera admitirlo, presiente que con Michelle no todo es lo que parece. El calor del verano sigue apretando, y con él la rutina del lago parece cada vez más irreal. Un lugar suspendido en el tiempo donde todo ocurre lejos del mundo. Frank sigue viéndose con Michelle cada tarde. Se convierten en una constante que le obsesiona. Una mezcla de deseo y dependencia que hace que todo lo demás pierda importancia. Pero una noche, algo ocurre que lo cambia todo. Frank decide quedarse un rato más después de que la mayoría se ha ido. Se sienta en la orilla, mirando cómo Michelle nada en la penumbra. El lago está casi vacío, y el aire se siente denso, cargado de un silencio que parece presagio. A cierta distancia, otro hombre está en el agua. Un tipo corpulento que a veces flirtea con Michelle. Frank los observa sin pensar demasiado. Cree que, como siempre, todo quedará en una mirada o en un gesto discreto. Pero esa noche es diferente. Cuando el sol termina de ocultarse, Michelle nada hacia aquel hombre. Se quedan juntos un rato, las cabezas muy cerca, hablando en voz tan baja que Frank no puede oír nada. Y entonces ocurre algo que le hiela la sangre. En la penumbra, apenas distinguido por la luz que se refleja en el agua, Frank ve un movimiento rápido. Un forcejeo breve. Un chapoteo que suena más violento de lo que debería. Durante unos segundos que parecen eternos, no sabe qué está viendo, hasta que comprende que Michelle está sujetando al hombre bajo el agua. Frank se queda paralizado. El corazón le golpea en el pecho mientras observa cómo poco a poco el lago recupera su calma. Michelle se queda quieto, respirando con la mirada fija en el horizonte, como si nada hubiera pasado. Y luego, con la misma naturalidad de siempre, nada de vuelta a la orilla. Recoge su toalla, se pone la ropa y se marcha sin mirar atrás. Frank tarda mucho en moverse. Se queda allí, con las piernas entumecidas y la mente hecha un caos. Sabe que acaba de presenciar algo terrible.
algo que debería contar. Pero mientras vuelve al coche, solo puede pensar en una cosa. Aún así, quiere volver a verle. Y ese pensamiento le hace sentir una culpa tan honda que casi duele físicamente. La mañana siguiente, Frank despierta con el pecho apretado. Todo lo que vio la noche anterior se mezcla con un miedo que no había sentido en su vida. Podría ir a la policía, podría contarle a alguien, pero cuando piensa en hacerlo, se queda sin aire. Porque si habla, su secreto con Michelle también saldrá a la luz. Y en el fondo, una parte de él no soporta la idea de perderlo. Así que no dice nada. Se viste como cualquier día, se sube a su coche y conduce hasta el lago. Todo parece igual. El agua calma, los hombres tomando el sol, las conversaciones en voz baja. Como si nada hubiera ocurrido. Henry está sentado en su sitio habitual. Frank se sienta a su lado, intentando parecer tranquilo. Pero Henry le observa con esos ojos que siempre parecen ver más de lo que deberían. «Pareces cansado», comenta con voz baja. Frank no responde. No sabe cómo empezar a explicar que su deseo le está consumiendo por dentro. Pasan los minutos, y entonces Michelle llega. Se quita la ropa con su misma naturalidad insolente y entra en el agua. Frank siente un escalofrío al mirarle, una mezcla de atracción y pavor. Cuando Michelle sale del agua, camina hacia él y le dedica una sonrisa tan normal que parece cruel. Frank se obliga a corresponderle, aunque por dentro todo se le revuelve. Esa tarde, como si nada hubiera cambiado, se adentran juntos en el bosque. Mientras se besan, Frank no puede dejar de pensar en el hombre que Michelle hundió en la oscuridad. En el cuerpo que quizás sigue allí, bajo el agua. Pero aún así no se aparta. No le acusa, no pregunta nada. Cuando terminan, Michelle le acaricia el pelo con un gesto casi tierno. Ese contraste le rompe algo por dentro. ¿Cómo puede seguir deseando a alguien capaz de matar con tanta calma? Esa noche, Frank vuelve a casa con el sabor de su propia cobardía en la boca. Se encierra en su habitación, apaga la luz y se dice que mañana hará lo correcto. Pero en el fondo sabe que no lo hará. Que su silencio ya le pertenece a Michelle tanto como su cuerpo. Y mientras tanto, el lago sigue allí, esperando al próximo día de calor como si nada hubiera pasado. Los días que siguen son una mezcla enfermiza de rutina y miedo. Frank sigue yendo al lago cada tarde. Se sienta con Henry, charla un rato, observa cómo Michelle aparece con su paso seguro y su sonrisa tranquila. Por fuera, todo parece igual, pero por dentro, Frank siente que se está rompiendo. Henry empieza a notar que algo no va bien. Una tarde, mientras Michelle nada solo en el centro del lago, Henry le dice con voz baja: «Sé que estás metido en algo peligroso». Frank no responde. No puede, porque si pronuncia en voz alta lo que vio, todo se derrumba. Henry le pone una mano en el brazo. «Ese hombre desaparecido, ¿lo viste?» Frank aparta la mirada. Durante un segundo, siente un nudo en la garganta tan fuerte que casi le impide respirar. Pero no dice nada. Su silencio es su última forma de proteger lo que siente, aunque sepa que eso lo hace cómplice. Esa noche, se queda en el coche mucho después de que todos se han ido. Ve cómo Michelle recoge sus cosas y camina hacia el bosque con la misma calma de siempre. Una parte de él quiere irse, marcharse y no volver jamás. Pero otra parte, la más oscura, no puede dejar de mirarle. Al día siguiente, la policía aparece en el lago. Han encontrado el coche del hombre desaparecido. Empiezan a hacer preguntas, a tomar notas, a mirar con atención a cada uno de los hombres que frecuentan ese lugar. Frank contesta con monosílabos. La culpa les recorre como un veneno. Cuando la policía se va, Michelle se sienta a su lado. Le mira con esos ojos que parecen vacíos y dulces a la vez. «No dijiste nada», comenta, casi como un susurro. Frank no contesta, porque en esa frase hay una amenaza disfrazada de gratitud. Un recordatorio de que, si calla, es porque ya pertenece a él. Esa tarde se adentran juntos en el bosque una vez más. Mientras Michelle le acaricia el cuello, Frank siente que todo en su vida se reduce a ese momento. Un deseo que le consume,
un miedo que ya no sabe cómo apartar. Y aunque parte de él sabe que debería huir, otra parte se queda allí, incapaz de romper el hechizo. El verano sigue avanzando, pero para Frank el tiempo se ha detenido en ese rincón del lago. Cada día repite el mismo ritual. Llega temprano, se baña, charla con Henry como si nada pasara, y luego espera a que Michelle aparezca. Pero ahora todo ocurre con un matiz distinto. El deseo ya no es solo deseo, es también miedo, culpa, la certeza de que está jugando con algo demasiado oscuro. Una tarde, Henry decide decir en voz alta lo que lleva tiempo adivinando. «Ese hombre que falta, sé que tú sabes algo». Frank baja la mirada, siente la garganta seca. Durante un instante le gustaría confesarlo todo, llorar, pedir ayuda, salir corriendo, pero no lo hace. Henry le observa con una mezcla de compasión y tristeza. «¿Por qué sigues viniendo aquí?», pregunta. Frank tarda un segundo en contestar, y cuando lo hace, su voz suena más rota que nunca. «Porque no puedo dejar de quererle». Henry asiente despacio, como si entendiera más de lo que dice. «Ten cuidado», murmura. «Hay amores que solo saben destruir». Esa noche, la policía vuelve. Revisan la orilla, preguntan por Michelle, piden nombres y detalles. Frank siente que su secreto está a punto de estallar. Pero Michelle actúa con la misma calma desconcertante. Cuando los agentes se marchan, Michelle se le acerca. Se quedan frente a frente en silencio. «¿Confías en mí?», pregunta con esa voz suave que siempre consigue desarmarle. Frank no sabe qué contestar, porque la respuesta es tan complicada como todo lo que siente, y porque una parte de él aún se aferra a la fantasía de que todo puede volver a ser sencillo. Esa tarde, antes de que caiga el sol, Michelle le propone bañarse juntos. Se adentran en el agua, lejos de la orilla, hasta que solo quedan ellos y el reflejo del cielo. Mientras nadan, Frank siente que todo en su vida se reduce a ese momento. La belleza y el peligro, mezclados de un modo que ya no sabe separar. Y mientras Michelle se gira y le sonríe, por un segundo todo parece en calma. Pero en el fondo, Frank sabe que está más cerca que nunca de un final que no podrá controlar. El último atardecer llega sin aviso. Frank se siente en su lugar de siempre, con el pecho apretado, sintiendo que todo lo que ha hecho le ha traído hasta aquí. Michelle aparece al caer la tarde, caminando con esa seguridad que siempre le ha fascinado. Pero hoy hay algo diferente en su mirada, una sombra que no puede disimular. Se acercan a la orilla juntos, como si fueran solo dos hombres que buscan un baño al final del día. Pero en el silencio que los rodea, late una amenaza, algo que ninguno se atreve a nombrar. Henry les observa desde su sitio. Cuando Frank cruza su mirada, siente un estremecimiento, una súplica muda, como si Henry intentara advertirle por última vez. Pero ya es tarde. Frank sigue a Michelle al agua, cada paso más lento, más pesado. El lago está tranquilo, demasiado tranquilo. Mientras se adentran en la penumbra, Frank siente que su corazón late tan fuerte que apenas puede pensar. Cuando están lo bastante lejos de la orilla, Michelle se gira. Sus rostros quedan muy cerca, respirando el mismo aire. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunta Michelle con voz baja. Frank tiembla. No sabe si esa pregunta es gratitud o amenaza. No sabe si todavía está a tiempo de salvarse. «Porque te quería», susurra. Durante un segundo eterno, Michelle le observa sin moverse. Y entonces, sin previo aviso, se lanza hacia él. La oscuridad lo traga todo. El agua se convierte en un escenario silencioso donde el deseo y el miedo alcanzan su punto más alto. Frank lucha por salir a la superficie, por tomar aire, por no dejarse arrastrar por la corriente ni por ese hombre al que entregó todo. Cuando por fin consigue liberarse y nadar hacia la orilla, el lago parece más grande que nunca. Sabe que Michelle sigue allí, en la penumbra, esperando. Quizá para matarle, quizá para retenerle, o quizá porque, como él, no sabe cómo terminar esta historia. Frank sale del agua jadeando, exhausto. Se gira, pero ya no ve nada.
solo el reflejo de la luna en la superficie. Un silencio tan profundo que parece que el mundo se hubiera detenido. Y en ese momento comprende que todo se reduce a una elección: seguir huyendo o enfrentarse a lo que ha permitido que ocurra. El plano final se queda con él, de pie, empapado, temblando, solo en la orilla de un lago que ha sido testigo de su deseo, su culpa y su cobardía. La noche se cierra sobre todo, y tú, que has acompañado a Frank hasta aquí, entiendes que a veces amar sin límites no es valentía, sino una forma de condenarte. Así termina esta historia, la de un hombre que confundió la pasión con la salvación, y descubrió demasiado tarde que no todos los amores pueden salvarte. Si este resumen te hizo pensar, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Frank debió huir antes? ¿Qué película quieres que contemos en el próximo video? Si te gustan las historias que no solo se ven, sino que se quedan contigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si crees que amar también es saber cuándo parar, compartir este video con alguien que valore el cine valiente. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo resumen, porque siempre hay películas que nos recuerdan que el deseo puede ser tan peligroso como hermoso.